Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sexta sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, hoy día 6 de julio del año 2021. Estamos muy contentos de contar con su participación. Tenemos una sesión muy interesante, esta es el orden del día. Tenemos primero la bienvenida, la lectura del acta de la sesión anterior y la participación del Servicio de Genética del Instituto Nacional de Pediatría. Y finalmente terminaremos con asuntos generales, donde tenemos información importante que transmitirles. Como les decía, bienvenidos a esta sexta sesión. Estamos ya a mitad del año, seguimos en pandemia, seguimos cuidándonos, pero también seguimos trabajando para que las funciones y las actividades de la asociación no se detengan independientemente de los semáforos y las condiciones en que nos encontremos. Creo que esa ha sido nuestra misión durante todos estos meses y queremos que así siga siendo. En segundo lugar, le voy a ceder el uso de la voz a la doctora Lisette Arnaud López, secretaria de la asociación, para que haga la lectura del acta de la sesión anterior. Adelante, Lisette. Gracias, Elías. A continuación doy lectura al acta de la quinta sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, Asociación Civil. En sesión virtual de carácter multicéntrico en la República Mexicana, siendo las 17 horas del día 1 de junio de 2021, se reunieron 229 observadores virtuales en vivo, socios numerarios, adscritos y estudiantes que completaron su registro a través de su cuenta de usuario en la página www.amgh.org.mx con el objeto de celebrar la quinta sesión mensual y hacer constar su asistencia, que será añadida al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por el doctor en ciencias José Elías García Ortiz, presidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Genética Humana, Asociación Civil, asistido por la doctora en ciencias Lisette Arnaud López, secretaria de la misma. La orden del día fue la siguiente: 1. Bienvenida. 2. Lectura del acta de la sesión anterior. 3. Participación del Hospital Regional de Alta Especialidad, Ciudad Salud, Tapachula, Chiapas. 4. Asuntos generales. El doctor García Ortiz dio la bienvenida a los asociados, además de invitar a hacer uso de la palabra a través de la plataforma. Enseguida, la doctora Arnaud dio lectura al acta de la cuarta sesión mensual reglamentaria, misma que se consideró aprobada con 61 votos a favor y ninguno en contra, además de no contar con comentarios modificatorios a través de los medios virtuales proporcionados durante la sesión. El doctor García cedió la palabra al doctor Francisco Gaviño Zúñiga Rodríguez, quien coordinó dicha sesión y dio lugar a la ponencia titulada 10º aniversario del Servicio de Genética del Hospital Regional de Alta Especialidad, Ciudad Salud. Al término de esta, el doctor García Ortiz coordinó el bloque de preguntas y respuestas. Algunos comentarios realizados fueron los siguientes. El doctor García Ortiz felicitó al doctor Zúñiga Rodríguez y preguntó: ¿cuáles eran las patologías más frecuentes a las que brinda atención en el hospital, tomando en cuenta la diversidad étnica y el patrón migratorio del estado de Chiapas? A lo que el doctor Zúñiga Rodríguez respondió que en Chiapas hay varias colonias de personas originarias de China, Japón, España, Alemania, África y Centroamérica, que han incrementado el pool genético de la población. Las patologías más frecuentes son las cardiopatías congénitas, cáncer de mama, colon, ovario, estómago, entre otros. Hemoglobinopatías, y también se ha dado seguimiento epidemiológico del virus del papiloma humano. También preguntó el doctor García Ortiz cuál es el proceso de atención a través de interconsultas o el manejo de pacientes a distancia, dada la distribución geográfica y administrativa de los centros de atención para la salud. A lo que el doctor Zúñiga Rodríguez señaló que la distancia es una de las principales barreras que tiene el Estado para dar solución a la necesidad de atención especializada, además de la limitación de recursos económicos. Médicos de la región sur felicitaron también al doctor Zúñiga Rodríguez, entre los que se encontraban la doctora Silvia Noemí Contreras Capetillo y la doctora Elvira Silvet Chiñas López.
El doctor Alejandro Gaviño Vergara preguntó si se estaba realizando algún estudio molecular en el hospital, a lo que el doctor Zúñiga Rodríguez respondió que sí se están realizando estudios de investigación en colaboración con el INMEGEN para cáncer y lupus, además de tipificación del virus del papiloma humano, entre otras líneas de investigación propias del hospital. En asuntos generales, el presidente puntualizó los siguientes datos. A. Se presentó el calendario de sesiones mensuales virtuales de la MGH 2021, disponible en la sección de sesiones mensuales. B. En relación con el segundo curso virtual de actualización en genética humana, que se llevaría a cabo del 7 al 11 de junio, se informó que ya se encontraba disponible el registro y el programa, además de dar a conocer que el curso contaría con 30 puntos avalados por el Consejo Mexicano de Genética, Asociación Civil, y que el curso estaría disponible a libre demanda hasta el día 11 de septiembre. El evento contaría con un Jeopardy Junior dirigido a estudiantes de pregrado o hasta residentes de segundo año de la especialidad en genética médica. C. Se dieron a conocer las convocatorias actualizadas 2021, ya disponibles en el portal de la MGH, dentro de los cuales se encontraba el reconocimiento en la contribución al desarrollo de la genética humana en México, con fecha límite hasta el 31 de agosto para realizar el registro de los posibles candidatos, además de la convocatoria Héctor Márquez Monter, que corresponde a los premios a las mejores investigaciones en el campo de la genética humana, que incluye las categorías de genética de poblaciones y epidemiología, ciencias genómicas, genética clínica y citogenética, así como genética bioquímica y molecular. Dicha convocatoria estaría abierta hasta el 17 de septiembre y la coordinadora de la misma sería la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, vicepresidenta de la MGH, y cuyo premio para cada una de las categorías sería de 30,000 pesos mexicanos. D. El 46º Congreso Nacional de Genética Humana se llevará a cabo del 8 al 13 de noviembre en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y podrá ser presencial, híbrido o virtual, garantizando la seguridad de quienes deseen asistir a través de un comité COVID para prevalidación de actividades. Además, se encontraba disponible una encuesta para determinar la posible afluencia de asociados y asociadas que permitía considerar sugerencias para que prevaleciera la seguridad de los asistentes durante el evento. Además, se resaltó que en esta ocasión se llevará a cabo la Asamblea General Electiva Híbrida de acuerdo con el capítulo 4, artículo 23 de los estatutos vigentes, y que podrán participar en ella las y los asociados vigentes hasta el 13 de septiembre y que se llevará a cabo el día 12 de noviembre. F. Se publicó un video producido por el secretario de Turismo, Fernando Ojeda Aguilar, quien invitó de manera personal a las y los asociados de la MGH a asistir al 46º Congreso Nacional de Genética Humana en la ciudad de La Paz. G. Con respecto a las cuotas de asociados 2021, se recordó el monto de estas y los datos de la cuenta bancaria. Al día de la sesión se contaba ya con el pago de la membresía 2021 de 227 asociados, quienes contarían con los beneficios correspondientes. H. Se dieron a conocer otros eventos relacionados con el área de la genética humana, los cuales se encontraban publicados en el portal de la MGH. Y, finalmente, el doctor García Ortiz socializó los datos de contacto en redes sociales, correos electrónicos y teléfono, así como horarios de atención. La sesión se dio por terminada a las 18:14. Gracias y a seguirse cuidando. Un abrazo para todos. Agradecemos a la doctora Arnaud la lectura del acta. A partir de este momento está abierta la votación para quien esté de acuerdo con ella y también para quien tenga alguna situación o comentario que quiera modificar. Tenemos a su disposición los correos de presidente y secretario @amgh.org.mx para cualquier consideración que quieran sea tomada en cuenta. A partir de este momento, en la casilla inferior de la pantalla,
pueden emitir su voto, ya sea a favor o en contra. Y también vamos a continuar con la parte académica de esta sesión, que está a cargo del Servicio de Genética del Instituto Nacional de Pediatría, y me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Victoria del Castillo Ruiz, jefa del servicio, para que nos presente las actividades del servicio y de la introducción, tanto a la doctora Lieberman como al doctor Camilo Villarroel, quienes conducirán la sesión académica el día de hoy. Adelante, doctora del Castillo. Buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar en esta sesión de la Asociación Mexicana de Genética Humana y agradezco muchísimo la invitación que nos hicieron para participar. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Pediatría cumplió 50 años en noviembre del año pasado. El 6 de noviembre fue la celebración de los 50 años y son los mismos que el instituto que tiene en el servicio de genética, en el departamento de genética. Es el tiempo que tenemos también dentro de la institución. Durante todo este tiempo, pues se han hecho muchas actividades asistenciales, formación de recursos humanos, proyectos de investigación, trabajos, etcétera. Y entonces, bueno, pues en esta ocasión me da muchísimo gusto y me siento muy orgullosa de que participen aquí dos de nuestros egresados, la doctora Esther Lieberman y el doctor Villarroel. La doctora Lieberman es una médico especialista que hizo su preparación en nuestra institución y es una gente que ha pasado muchísimo tiempo muy interesada y muy participativa en todo lo que son enfermedades raras. Sus presentaciones en muchos foros avalan su calidad y pues nos parece muy, muy importante que nos presente la experiencia que considera en el Instituto Nacional de Pediatría. Por otro lado, el doctor Camilo Villarroel, quien también es adscrito al departamento y que puede hablarnos sobre síndrome de Turner, una línea de trabajo que tiene como coactor y como participante colaborativo con varios servicios, pues algunos aspectos interesantes con esta entidad. Entonces, pues realmente creo que esta sesión será muy gratificante, tanto para ellos como para nosotros. Ratifico mi agradecimiento al doctor Elías García por su invitación y a la asociación por permitirnos esta presentación y obviamente pues a quienes van a participar como ponentes en ella. Doy la palabra a la doctora Esther Lieberman. Muchas gracias. Buenas tardes. Es para mí un honor y un placer estar ante ustedes en esta sesión mensual de nuestra querida Asociación Mexicana de Genética Humana. Un agradecimiento a la mesa directiva, especialmente al doctor José Elías García por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Voy a tener la oportunidad de compartir, como ven en la diapositiva, la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Pediatría en relación a las enfermedades raras. A manera de introducción, yo sé que todos nosotros manejamos el tema, pero siempre me gusta empezar con una ficha técnica para aterrizar lo que vamos a platicar. Entonces, según Orphanet, tenemos cerca de 10.521 enfermedades raras a la fecha, y de estas, el 80% tienen un origen genético. Si bien ha sido una cruzada a nivel mundial, diría yo, de acortar los tiempos y dar diagnósticos asertivos, sigue habiendo un porcentaje de estas enfermedades y de estos pacientes que son mal diagnosticados precisamente porque no está sensibilizado el grupo de los profesionales de la salud. El 50% de los pacientes con enfermedades raras se presentan en la infancia. Por lo tanto, es mandatorio dirigir nuestra atención a este grupo etario para establecer diagnósticos tempranos, oportunos y tratamientos de éxito. Desde el punto de vista mundial, se ha considerado que hasta un 7% de la población puede tener una de estas enfermedades en algún momento de su vida, lo que significa que hay más de 300 millones de personas
que pueden presentar una enfermedad rara. De tal manera, compañeros, colegas, que una enfermedad rara es más común de lo que pensamos. Si esto lo traspolamos a México y si, según los datos del INEGI, somos actualmente 126 millones de mexicanos, el 7% de la población mexicana podría tener una enfermedad rara, y entonces, haciendo números, estamos ante una población de cerca de 8 millones de mexicanos que están en riesgo de presentar una de estas enfermedades en algún momento de su vida. El concepto de enfermedad rara es un concepto que se ha, yo digo, posicionado y posesionado del interés tanto gubernamental, de las ONGs, de los pacientes con alguna de estas enfermedades y de los médicos en general, sea cual sea la especialidad que tengan. Esta diapositiva la tomé precisamente para la preparación de esta conferencia y es importante porque está tomada de lo que dicen los pacientes. ¿De qué se queja un paciente con una enfermedad rara en relación a la atención gubernamental, sanitaria y de la sociedad en general? Pues se queja de que hay una falta de conocimiento científico sobre su enfermedad. Muchas veces son ellos los que tienen que educar a los médicos, que hay una falta de acceso a un diagnóstico correcto y que hay un retraso en el diagnóstico, que hay una falta de atención multidisciplinaria apropiada y exitosa, y que obviamente hay una falta de información y una falta de apoyo de calidad en el momento diagnóstico. Esto trae como consecuencias situaciones sociales no deseadas, inequidad y dificultades en el acceso al tratamiento, rehabilitación y cuidados, y una sensación de insatisfacción y pérdida de confianza con los servicios médicos y sociales, y además un rechazo por los profesionales sanitarios. Si tomamos en cuenta todos estos puntos que no son más que peticiones de nuestros pacientes, señores, tenemos que hacer la tarea y la tenemos que hacer bien. Tenemos que ponernos las pilas y atender las necesidades de nuestros pacientes. Esta diapositiva es una realidad de nuestra población de individuos con una enfermedad rara, sea cual sea nuestro sistema de salud en el que estamos. Entonces creo que la tarea está más que dicha y puesta en el tintero. De tal manera que si tomamos en cuenta cuál va a ser el universo de los nichos de oportunidad para el abordaje de los pacientes de las enfermedades raras, nosotros estaríamos ubicados en situaciones como la ciencia, o bien el equipo médico, o bien la academia y obviamente nuestros centros de referencia en donde llevamos nuestras actividades laborales y científicas. Entonces, es importante que trabajemos en concordancia con los demás nichos de abordaje que se presentan en la diapositiva. El Instituto Nacional de Pediatría no es la excepción en este movimiento y cruzada en relación a la atención de las enfermedades raras. Lo que comparto con ustedes son algunos eventos que organizamos en el Departamento de Genética, sobre todo en relación al Día Mundial de las Enfermedades Raras, el 28 o el 29 de febrero, y algunas actividades científicas que se llevan a cabo en colaboración tanto con el grupo de la doctora Vela y de la doctora Belmont. Este evento fue organizado precisamente por la querida doctora Belmont y también en concordancia con la Clínica de Enfermedades Raras, Degenerativas y Lisosomales que tiene el liderazgo del doctor Luis Carvajal Rodríguez. Voy a hacer un poco de historia para que tengamos este análisis situacional de las enfermedades raras en mi institución. Entonces, en concordancia con el aniversario número 50 del Instituto Nacional de Pediatría, que se festejó el 6 de noviembre del año pasado, hice un ejercicio histórico de ver qué pacientes hemos visto a lo largo de estos 50 años y qué diagnósticos, cómo se ha ido volviendo más complejo el diagnóstico precisamente de los pacientes, y quiero compartir con ustedes esta diapositiva que pudiera ser histórica para todos los residentes y exresidentes del instituto que me están
observando el día de hoy. Entonces, las famosas libretas de genética que nadie se escapa en la residencia de anotar, me arrojan que la primera vez que se registra un diagnóstico genético en el departamento fue el 12 de agosto de 1971. Casi 50 años estamos por cumplir. Esta es la letra de la doctora Carnevale, en donde ustedes observan que de 5 pacientes hay 3 que tienen una trisomía 21 regular. Como pueden ver en la diapositiva, el expediente clínico revisado en la consulta más antiguo, del que tenemos historia y registro, es el número 37. Y al día de ayer se abrió el número de expediente 528.404. Es decir, el recorrido es largo y yo creo que afortunado, tendría yo que agregar. ¿Cuáles serían los diagnósticos de un día normal en la consulta del departamento de genética? Esto fue tomado del día de ayer y del día de antier. Obviamente nadie se escapa en la consulta de un departamento de genética de ver un espectro faciauriculovertebral, Bacter o una neurofibromatosis, síndrome de Down o Turner. Pero obviamente pues hay diagnósticos que requieren un poco más de atención, en donde a lo mejor necesitan estudios de extensión más específicos que la simple clínica, y obviamente hay diagnósticos específicos que son complejos en su fisiopatología, diferentes mecanismos de herencia, y quizás requieran un abordaje más puntual de estudios moleculares, entre otros. Quisiera llamar su atención de uno de estos diagnósticos. Obviamente todos manejamos el concepto de síndrome dismorfológico en estudio, pero yo diría que como genetista no hay nada más triste que, así lo denomino, el niño de la enfermedad sin nombre. Sabemos que nosotros como genetistas clínicos tenemos una cruzada personal, laboral, científica, de que todos nuestros pacientes tengan un diagnóstico específico, un abordaje específico, un asesoramiento específico. Eso es a lo que todos nos abocamos cuando tenemos un paciente. Entonces, decir síndrome dismorfológico en estudio actualmente creo que es algo redundante y atávico que tenemos que evitar. ¿Cómo lo resolvemos en la institución cuando tenemos una de estas enfermedades? Si ustedes se fijan, en la diapositiva hice un juego de palabras precisamente con el logo del Undiagnosed Diagnosis, Undiagnosed Syndromes, que es una cruzada que tienen en Estados Unidos precisamente para resolver a través de abordajes complejos como exómicos y genómicos pacientes que no han tenido la oportunidad de un diagnóstico específico. Entonces, la primera parte del abordaje de nuestros pacientes con enfermedades raras es precisamente a través de sesiones multidisciplinarias en el departamento de genética, que lo hacemos de manera concordante con otros servicios. Aquí estamos el equipo clínico del departamento, el doctor Villarroel, la doctora Yokoyama y obviamente la doctora del Castillo, líder del departamento de genética y jefe desde hace muchos años, una servidora. Entonces, esto lo hacemos a través de sesiones mensuales en donde vemos síndromes dismorfológicos o individuos que tienen alteración en la diferenciación sexual, pacientes con formas de presentación muy complejas relacionadas a neurogenética, las famosísimas displasias, la sesión de displasias óseas, donde obviamente la doctora del Castillo es líder de opinión, y los pacientes que tienen alteraciones relacionadas con labio paladar individuo y fisuras faciales. Obviamente el ejercicio clínico es importante, pero pues no podemos trabajar de manera individual, y pues vaya mi agradecimiento a los laboratorios de citogenética, de genética y cáncer, de biología molecular, con el apoyo a lo largo de todos estos años en el diagnóstico de los pacientes, ya sea a través de la citogenética clásica o de la citogenética molecular, a través de estudios relacionados con análisis moleculares, como Duchenne, y a través de protocolos como el de microarreglos, que lideran la doctora Sara Frías, Leda Torres y la doctora Yokoyama.
La realidad es que los tiempos exómicos y genómicos llegaron al Instituto Nacional de Pediatría, llegaron a la genética. La diapositiva es un ejemplo de qué es lo que está sucediendo, o sea, cuáles son las necesidades diagnósticas y los estudios de actualidad que tenemos que ofrecer a nuestros pacientes. Y cabe mencionar esta diapositiva, creo que es importante y los conmino a todos a que bajen el artículo. Este artículo se publicó hace 2 días y causó una gran revuelo y expectativa en los grupos de genetistas clínicos en Estados Unidos. Como el nombre lo dice en la traducción, es que la secuenciación exómica y genómica para los pacientes pediátricos con alteraciones congénitas o discapacidad intelectual deben de tener o deben de estar basados en las guías clínicas del Colegio Americano de Genética Médica y Genómica. Y lo que propone el artículo es que los estudios exómicos y genómicos deben de ser de elección al primer contacto con el paciente que tenga alguna de estas situaciones. Entonces nos tenemos que poner las pilas respecto a esto, porque además lo que es una realidad es que los costos han ido disminuyendo. Este es un análisis que representa las enfermedades de muy baja prevalencia, las enfermedades ultra raras, que se han diagnosticado en el departamento gracias a la utilización de paneles de genes de estos pacientes, y precisamente es un ejemplo coyuntural de lo que tenemos que ofrecer a los pacientes actualmente en la clínica de cualquier institución, y el ejemplo es precisamente la mía. Entonces, como ustedes pueden ver, la prevalencia de estas enfermedades es menor a 1 en 1.000.000 de individuos. En algunos de estos diagnósticos ni siquiera se atreven a dar una prevalencia, sino nada más se da como reporte de cuántos pacientes hay actualmente en las bases de datos. Evidentemente, como tiene que ser en cualquier enfermedad rara, pues tienen que tener o el epónimo o un nombre pues prácticamente impronunciable. Esta diapositiva no podría haberse ejecutado si no hubiéramos hecho estudios de genética avanzada, ya sea por citogenética o precisamente por paneles de genes, para poder ofrecer a los pacientes un diagnóstico genético de calidad. Los tiempos han cambiado y la forma de abordar a nuestros pacientes también. Quiero platicar con ustedes y que me acompañen precisamente en qué ha pasado en relación al acuerdo que estableció el Consejo de Salubridad General para establecer la comisión y el listado nominal de las enfermedades en México consideradas como raras. Como ustedes pueden ver, está fechado para 2017, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esto fue un ejercicio conjunto multidisciplinario. Seguramente la institución que ustedes representan está consignada en esta diapositiva. Y este fue el resultado de esa comisión a lo que va en, pues yo diría el año pasado. Sé que hay un interés real por el Consejo de Salubridad, por la Comisión de las Enfermedades Raras, para que esta lista se actualice. En el primer ejercicio, en 2017-2018, se consignaron 14 enfermedades, de las cuales la mayoría, como ustedes pueden ver, son enfermedades lisosomales y tiene un interés porque hay un tratamiento enzimático sustitutivo específico. Se sumó a esto el síndrome de Turner, espina bífida, fibrosis quística, hemofilia e histiocytosis. Para 2018 la lista había aumentado a 20 enfermedades, o sea, 6 más que la lista previa, y ahí se paró en ese momento. Vamos a ver qué ha pasado en el Instituto Nacional de Pediatría en relación a este ejercicio de tener datos epidemiológicos de las enfermedades raras en la institución.
tomando en cuenta que el Consejo de Salubridad tiene 20 enfermedades registradas a la fecha. Pues entonces hice como un concurso en este análisis. Se hizo un ejercicio el mes pasado apenas. Estos son datos que todavía no se analizan. Le agradezco profundamente al doctor Carvajal la generosidad de podérmelos compartir. Entonces, en primer lugar, y con estrella de oro, tenemos a la Clínica de Enfermedades Raras, Lisosomales y Degenerativas, que es el único departamento del instituto que incluye a la mayoría de las enfermedades raras listadas según el criterio del Consejo de Salubridad. O sea, esto es importante. Lo que hice fue hacer un ejercicio entre, se les preguntó, déjenme explicarles, se les preguntó a los servicios que hicieran una lista de cuáles eran las enfermedades raras según la especialidad y según el servicio que ellos consideraban que tenían que mencionar. Entonces, según el listado que hicieron los diferentes servicios, la clínica de enfermedades raras, lisosomales y degenerativas prácticamente coincide lo que ellos ven con lo que dice el Consejo. Neumología prefirió no meterse en broncas y él puso que solo fibrosis quística. Entonces, estrellita de oro porque sí coincide. En empate técnico, que le puse medalla de plata, tenemos endocrinología porque del listado que ellos ponen, en concordancia con el Consejo de Salubridad, consideran dentro del listado que ellos ven, de los pacientes que ellos ven con enfermedades raras, síndrome de Turner, hipotiroidismo congénito e hiperplasia suprarrenal congénita, coincide con los criterios del Consejo de Salubridad. Digo empate técnico porque gastronutrición, con esta lista tan amplia en la que ellos consideran cuáles son las patologías de enfermedades raras que ven en su servicio, pues coincide con glucogenosis, acuérdense que era POMPE, galactosemia y fibrosis quística. Y genética no se queda atrás en el lugar de la medalla de plata, en el segundo lugar, porque si bien esta es una lista de aproximación, obviamente no son todos los que están, ni están todos los que son, pues entonces mencionamos entre nuestra casuística al síndrome de Turner, la hiperplasia suprarrenal congénita y las enfermedades lisosomales. Medalla de bronce se saca neonatología porque pone dos diagnósticos, POMPE y Turner, y hematología, hemofilia con linfohistiocytosis. La linfohistiocytosis que ellos mencionan es como hemofagocítica y familiar secundaria, mientras el Consejo de Salubridad solo pone linfohistiocytosis. Esta es la lista de inmunología. Yo quiero compartir con ustedes la lista tan amplia que inmunología considera. Obviamente, cero concordancia con lo que dice el Consejo de Salubridad. Esta es la lista de alergia con angioedema en todas las modalidades que ustedes se pueden imaginar. Y en esta tesitura están otorrino, neurocirugía, todas las quirúrgicas, cardiología, otorrino, audiología. Es decir, hay una discrepancia entre lo que la institución considera como enfermedades raras y lo que el Consejo de Salubridad tiene como ejercicio inicial. Entiendo que es un abordaje preliminar, pero mi impresión es que tenemos que empatar un poco a nivel nacional y a nivel institucional, pues con lo que se plantea. No es posible que el Consejo de Salubridad tenga desde hace 5 años una lista de 20 enfermedades, mientras nosotros estamos manejando diagnósticos de altísima complejidad. Entonces, en relación a el interés del Consejo de Salubridad, se hizo un protocolo en el departamento en relación a, según los criterios del Consejo de Salubridad, cuál sería la prevalencia de las enfermedades raras de la institución. Entonces, los objetivos era consignar las enfermedades raras más frecuentes, según el criterio del Consejo de Salubridad, cuál era el género de los pacientes, la edad al diagnóstico de certeza, el origen, el método diagnóstico utilizado para confirmar la enfermedad, cuál era el mecanismo de herencia, si es que era genético, y si recibían algún tratamiento y la sobrevida de estos pacientes. Entonces, si tomamos en cuenta el criterio del Consejo de Salubridad, se consideraron estas enfermedades. Espina bífida con los analistas epidemiológicos fue sacada del
análisis, porque nada más dice espina bífida, no dice si es con lipoma, con mielomeningocele, abierta, cerrada, marcador cutáneo, marcador vertebral. Entonces, no consideramos espina bífida, porque además, pues yo creo que no es una enfermedad rara, pero eso lo podríamos discutir después en el momento del análisis de la presentación. Entonces, quiero compartir con ustedes esta lista. Es la primera vez que se presenta en una ponencia y, como ustedes ven, la histiocytosis de Langerhans representa el diagnóstico más frecuente. Fueron 52 pacientes, que representa el 22.8%, seguido con hemofilia con 48 pacientes. Prácticamente fibrosis quística y mucopolisacaridosis están empatados con 37 pacientes cada uno de ellos, lo que representa 16.2 de la población estudiada. Síndrome de Turner fueron 33 chicas con un porcentaje en la prevalencia de 14.5. Pompe y Fabry representan apenas 4 pacientes, el 1.8 del porcentaje, y enfermedad de Gaucher con 13 pacientes. No se hizo un diagnóstico diferencial de cuáles de las mucopolisacaridosis y cuáles del Gaucher, porque eso es motivo de otro protocolo de abordaje. Entonces, esto nada más era como diagnóstico grupal y obviamente esto es representado por el género. Se consignaron un 54% aproximadamente de varones en relación a mujeres, viendo un exceso de hemofilia en cuanto a los varones y un exceso de Turner en su totalidad femeninos. Este diagnóstico, esta diapositiva es interesante porque ¿cuál es la edad pico de ingreso de los pacientes? El 50% de nuestros pacientes analizados llegan prácticamente al año de edad. Me hubiera gustado que estuviera, y yo creo que tiene que estar más corrido a la izquierda, pero obviamente somos un hospital de tercer nivel, dependemos de la referencia de los pacientes a través de sistemas de salud de primero y segundo nivel de atención. O sea, a lo mejor esto también representa lo que tardan las familias entre darse cuenta que el niño tiene algo, ir con el médico del primer contacto, pasar a primero o segundo nivel de atención y luego referirnos al instituto. Que creo que lleguen a un año de edad todavía nos da un buen tiempo de margen para un abordaje exitoso. Obviamente, dado que estamos en una región central del país, pues nuestros puntos de referencia geográfico de pacientes pues son la Ciudad de México, el Estado de México y Guerrero. Me llama la atención Morelos, pero bueno, Morelos tiene buenos sistemas de salud, entonces muchos pacientes son atendidos directamente en su estado. Y el Estado de México es muy grande también y muy diverso en su población. Eso pudiera ser el análisis. ¿Cómo se diagnosticaron los pacientes? Evidentemente depende de la patología de base. Si yo hablo de que están consignados los pacientes con un diagnóstico lisosomal, pues obviamente van a estar referidos por un abordaje de determinación enzimática y además si son los que reciben terapia de sustratos, terapia sustitutiva de reemplazo enzimático, pues ya sabemos que uno de los requerimientos es que tengan un estudio molecular. Entonces, las enfermedades lisosomales siguen representando un grupo de enfermedades estudiados de una manera muy completa. Son como la punta de lanza de estas enfermedades raras. Obviamente, dependiendo de la patología, pues es el diagnóstico que representa, de tal manera que las chicas con Turner, pues todas se diagnostican por cariotipo, la hemofilia todo se diagnostica a través de estudios de laboratorio, y a lo mejor la mayoría de los chicos con fibrosis quística se sospechan a través de pruebas de cloruros en sudor, aunque no podamos determinar la variante patogénica dentro de la institución, precisamente por la amplia gama de variantes patogénicas que tiene el diagnóstico. Este análisis me es interesante porque también se midió cuánto nos tardamos en diagnosticar un paciente. Obviamente es una media. Algunos de estos pacientes ya venían diagnosticados o con una sospecha diagnóstica, más o menos un 33% de los pacientes fueron referidos precisamente por la sospecha diagnóstica, y evidentemente es un promedio, 2.79 meses en promedio, pues yo creo que es algo muy bueno, muy favorable y habla de la asertividad que tenemos cuando vemos estos pacientes.
Y por último, el tratamiento. Otra vez, las enfermedades lisosomales pues son la punta de lanza, tienen un tratamiento específico, están cubiertos a través de los sistemas gubernamentales y va a depender de los diferentes diagnósticos, pues el tratamiento específico o sintomático que reciban los pacientes. ¿Ok? Prácticamente ya para terminar, quiero compartir con ustedes este tema que me preocupa. ¿Qué es lo que está pasando con las enfermedades raras, con los pacientes con enfermedades raras en el Instituto Nacional de Pediatría? Pues evidentemente estamos ofreciéndoles nuevas perspectivas de vida. Estamos ofreciendo diagnósticos más tempranos y oportunos y específicos y de alta calidad para que de esa manera se puedan ofrecer mejores o nuevos tratamientos, ya sea específicos o multidisciplinarios. Es un hecho, por ejemplo, que los niños con enfermedades lisosomales están llegando, 1, casi diagnosticados al instituto, y 2, en etapas mucho más tempranas que hace algunos años, y por lo tanto tenemos un nicho de oportunidad más amplio de ofrecer en atención a la calidad de vida de los pacientes. Y obviamente, pues hemos hecho la tarea, el grupo médico hemos ido aprendiendo de la necesidad de estar alerta al abordaje exitoso y asertivo de estos pacientes. Entonces, obviamente lo que está provocándose en el instituto, y supongo que en las instituciones de ustedes también, es que estamos modificando la historia natural de estas enfermedades. Los pacientes llegan a la adolescencia en mejores condiciones de vida, pueden llegar a la adultez, podemos darlos de alta a instituciones de adultos. Las formas atenuadas reciben tratamientos preventivos, dependiendo de los casos, y obviamente este es un punto que cada vez se vuelve más constante en el abordaje de nuestros pacientes en la adolescencia que presentan una de estas enfermedades raras, sobre todo aspectos reproductivos. Esto es algo que quizás hace algunos años no tomábamos en cuenta porque no llegaban en adecuadas condiciones. Entonces nos hemos hecho la tarea. Este es un estudio que se está llevando a cabo ahorita en el instituto en relación a cómo llega el paciente adolescente con una enfermedad rara al momento en donde va a cumplir 18 años y lo tenemos que dar de alta y lo tenemos que referir a una institución de adultos. Entonces, nuestra población de estudios son jóvenes que ya conocemos desde su ingreso al instituto, no importa la edad a la que se ingresó, que fueron los padres previamente asesorados y se les da el asesoramiento tanto de forma verbal como por escrito. Se mantienen en un periodo de seguimiento donde se refuerza el asesoramiento genético y una vez que consideramos que el papá sabe en qué consiste la enfermedad del paciente y sus riesgos, se les da de alta hasta que estén próximos a cumplir 16 y 17 años, donde se les pide que regresen. Se les pide que regresen para que antes de cumplir los 18 años y que yo los tenga que dar de alta por cuestiones administrativas, el paciente adolescente recibe el asesoramiento genético exclusivamente dirigido a él y además reforzarlo. Obviamente cada caso es independiente, valoramos cuál es el pronóstico reproductivo, la capacidad de crianza de los pacientes y cuáles son sus deseos, ¿no? Pero esto es importante porque entonces estamos tratando de homologar que todos los pacientes con enfermedades raras en la adolescencia próximos a ser dados de alta reciban el reforzamiento del asesoramiento genético, porque lo que hemos visto, la realidad, es que casi ninguno de estos adolescentes con una de estas enfermedades raras que ya se habían diagnosticado manejan ellos el asesoramiento genético. Sabemos que los padres lo recibieron, pero ya se les olvidó o no la comparten, o la tienen, pero no quieren darle al hijo la información porque quieren protegerlo. Y entonces lo que está pasando es que dentro de nuestra población de pacientes con enfermedades raras próximos a ser dados de alta, esta población no conoce el mecanismo, no conoce los riesgos de recurrencia y no se ha planteado situaciones relacionadas precisamente con el asesoramiento. Entonces, con este abordaje dirigido, pues estamos tratando de cambiar estos paradigmas. Espero que los podamos lograr. Como corolario, quisiera cerrar esta presentación
reafirmando que en el abordaje de las enfermedades raras en el Instituto Nacional de Pediatría se abre un mar de oportunidades. Es decir, tenemos la posibilidad de dentro de la institución tratar a estos pacientes y de esa manera tener un mayor conocimiento de estas enfermedades tan complejas en su fisiopatología y de tan baja prevalencia. Evidentemente es mandatorio en el instituto, en las demás instituciones y a nivel nacional establecer de una vez por todas un registro representativo de los diagnósticos que vemos en nuestra institución. Tenemos el apoyo del Consejo Nacional de Salubridad a través del doctor César Cruz y de FunSalud a través del doctor Santiago March, que juntos, en colaboración con nosotros, están trabajando para poder amalgamar los registros de cada una de nuestras instituciones. Es evidente que un parteaguas en el abordaje de estas enfermedades es precisamente los estudios genómicos que establecen diagnósticos de estas enfermedades raras y que cada vez tienen un precio más accesible, dado que el costo se vuelve también atractivo por ser más bajo que antes. No podríamos hablar de enfermedades raras sin mencionar precisamente el alcance que han tenido las nuevas tecnologías, tanto diagnósticas como terapéuticas, a favor de estas enfermedades raras. Y obviamente también tomar en cuenta que no se trata solo del Instituto Nacional de Pediatría, que tenemos que estar todos unidos en una red hospitalaria, estableciendo centros de referencia para la atención integral de estos pacientes con enfermedades raras. Esto va también aunado a tratar de implementar una infraestructura diagnóstica y epidemiológica intrahospitalaria de excelencia a favor de los pacientes con enfermedades raras, trabajar en equipo con los demás especialistas, es decir, el abordaje multidisciplinario es mandatorio con estas enfermedades, no olvidar que somos depositarios de la responsabilidad de capacitar a los especialistas en formación en el interés y en el conocimiento de estas enfermedades y acompañar a los pacientes y a las ONGs que ellos representan, tanto desde el punto de vista médico como humanístico. Y obviamente esto a través de establecer alianzas con otras instituciones. Valga la oportunidad de dar agradecimiento a todos estos amigos, no los voy a mencionar porque no quiero hacer una omisión, de las diferentes instituciones que siempre nos apoyan precisamente en el abordaje diagnóstico de nuestros pacientes con enfermedades raras. Por último, por los pacientes con enfermedades raras en el Instituto Nacional de Pediatría, yo le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Ha sido un placer estar en esta sesión mensual de la AMGH y regreso la palabra a la doctora del Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes, agradezco mucho la invitación a la asociación y pues sin más preámbulo vamos a comenzar. Les voy a platicar acerca de los trabajos de esta línea de investigación. Entonces, como todos sabemos, el síndrome de Turner es una alteración cromosómica frecuente que se presenta en una de cada 2.500 nacidas vivas. El síndrome de Turner está definido por la pérdida total del segundo cromosoma sexual o parcial del segundo cromosoma X, específicamente del brazo corto de este cromosoma. Aunque el cariotipo clásico en el síndrome de Turner es la monosomía, es decir, el 45X, sabemos que existen otros cariotipos en diferentes porcentajes, dentro de los cuales destacan, por ejemplo, los mosaicos, ya sea con la línea 46XX o con la línea 46XY. También destacan lo que son los isocromosomas o los marcadores, que muchos de estos fragmentos cromosómicos pequeños llamados marcadores, pues también pueden derivar
ya sea del X o del Y. A nivel génico, el síndrome de Turner va a resultar de la haploinsuficiencia de genes en las regiones pseudoautosómicas, sobre todo de la región pseudoautosómica par1, donde destaca el gen SHOX. El gen SHOX, que como los otros genes de esta región escapan en la inactivación del X, tiene que estar en doble dosis. Entonces, las pacientes con síndrome de Turner pues tienen solo una copia de este gen. Este gen también, como todos sabemos, se relaciona a talla baja y las mutaciones dentro de este gen son raras, pero se han asociado tanto a talla baja idiopática en algunos casos, como en otras manifestaciones donde hay afecciones esqueléticas más evidentes, como sería Leri-Weill o Madelung. Además de la talla baja, otras de las características importantes en las pacientes con síndrome de Turner son la disgenesia ovárica, el linfedema, cardiopatías congénitas, las cuales pueden estar presentes más o menos en la mitad de los casos, y enfermedades que no son, digamos, muy reconocidas, pero que son relevantes y que son muy frecuentes, tales como las enfermedades autoinmunes o también la densidad mineral ósea baja, la cual está presente hasta en 80% de las pacientes. Estas pacientes van a tener una gran variabilidad fenotípica y aunque se han propuesto algunas correlaciones cariotipo-fenotipo, esto explica solo muy parcialmente esta variabilidad. Algunas de estas correlaciones clásicas son, por ejemplo, que en las pacientes que tienen un cariotipo 45X van a tener un fenotipo más grave con alta incidencia de anormalidades cardíacas y renales. En cambio, aquellas que pueden tener un mosaico con una línea XX, pues pueden tener un fenotipo más leve, incluso algunas pubertad espontánea, y no olvidar aquellas que tienen mosaico 46XY con alta probabilidad de presentar gonadoblastoma. El síndrome de Turner también va a tener mucha relevancia prenatal. Sabemos que ninguna monosomía, al menos en condición no mosaico, es compatible con la vida, excepto la monosomía X. Y solo el 1% de los embarazos con monosomía X sobreviven. Es decir, más del 90% de los casos de monosomía X en etapa prenatal se van a perder, y por esto es que de los abortos espontáneos del primer trimestre que tienen un cariotipo anormal, la monosomía X representa pues una buena parte, más o menos un 15% de estos abortos. Ahora, ¿por qué algunos casos sobreviven, otros casos no? Se ha especulado que pueden poseer aquellos que sobreviven en algún tejido cierto grado de mosaicismo que no es fácil detectar con una línea celular normal. También pudiera estar influyendo en esta variabilidad el entorno genómico, es decir, variantes en el genoma que pueden estar en región pseudoautosómica o en el resto del genoma. Y dentro de estas variantes que pueden estar en el genoma, destacan las variantes en el número de copias y también las variantes de copia de nucleótido sencillo, pero ahorita vamos a tocar estas de las CNVs o variantes del número de copias. Entonces, sabemos que el punto 0,1 del genoma constituye la variabilidad genética interindividual, la conforman cambios en la estructura de los cromosomas, sitios frágiles y polimorfismos, dentro de los cuales están esos CNVs, que son segmentos de DNA de 1 kilobase o más, y que algunas personas pues pueden tener mayor número de copias, otras menor número de copias, o sea, CNVs hacia la alza, CNVs hacia la baja. Estas CNVs pueden ejercer en regiones sensibles a dosis, por supuesto, pero también pueden alterar secuencias reguladoras o dar un efecto posicional. Y entonces en los pacientes con síndrome de Turner, las modificaciones en los CNVs de todo su genoma pudieran relacionarse ya sea con sobrevida o con letalidad. Entonces el primer trabajo que les voy a presentar trata precisamente de hacer un análisis de CNVs modificados en nacidas vivas y en abortos espontáneos con cariotipo 45X.
El objetivo principal de este trabajo es determinar por medio del análisis de CNVs si existen variantes en el número y tipo de copias en las pacientes nacidas vivas con monosomía X contra los abortos espontáneos con la misma aneuploidía, para determinar pues si existiera alguna relación con ese desenlace. Entonces, la población que se integró en este trabajo fueron 20 pacientes nacidas vivas con cariotipo 45X regular por bandas G, 10 muestras de tejido provenientes de abortos espontáneos con el mismo cariotipo y 20 muestras de sangre periférica de mujeres con fenotipo normal y con cariotipo 46XX como referencia. En la metodología, para explorar esa primera parte de que si puede haber algún mosaicismo oculto que influya en la sobrevida, primero se hizo FISH en 1000 núcleos, en esas pacientes, obviamente en las pacientes vivas, de sangre periférica, y para explorar otro tejido también se hizo FISH en raspado de mucosa oral. Aquí cabe hacer mención que no se encontró un mosaicismo oculto en las nacidas vivas, entonces siguieron considerando como una monosomía X regular. Una vez hecho esto, entonces ya se hizo el análisis genómico mediante SNP Array 6.0 de Affymetrix, tanto en el grupo de los abortos de las nacidas vivas y en el grupo control. Las CNVs con número de copia diferentes a los en el grupo control de referencia se tomaron como polimorfismos en la población. Y las CNVs en los dos grupos de estudio con monosomía X que no se consideraban como polimorfismos en la población, estas sí se compararon y también se analizaron con la ayuda de las bases de datos genómicas internacionales y públicas, como las tenemos ahí mencionadas. Ok, con respecto ya a los resultados, ¿qué se encontró en este trabajo? Se encontró que sí había variaciones en el número de copias en algunas regiones y que esas variaciones diferían entre las nacidas vivas y el tejido de abortos espontáneos. Aquí podemos tener, tenemos la ilustración de algunas. Aquí destacan, por ejemplo, en 1P36, en 9Q34.2, en 20Q13, cómo se puede ver que hay números de copias más elevados de lo normal, número de copias igual a 3, número de copias igual a 4 en los abortos espontáneos. En contraste, en otras regiones, como pudiera ser 8P 11.22, también en 22.11.21, podemos tener que ahí tendieron a tener las nacidas vivas números de copias a la baja. Por ejemplo, ahí solo en 11 de los casos, en 8P 11.22, de nacidas vivas hubo una sola número de copia. Y los genes que están en estas regiones pueden tener que ver con diferentes procesos celulares, tales como integridad de la cromatina, desarrollo y diferenciación, citoesqueleto y uso mitótico, transporte celular. También pueden tener que ver con procesos de oncogénesis. Y no solo son los genes, sino si se fijan también hay mirnas, que estas actúan para estos procesos celulares, pero a partir de regular la expresión de otros genes, de sus genes blancos. Vamos a ver algunos ejemplos de genes involucrados. Este es un trabajo que todavía está en proceso, es muy amplio, entonces no lo vamos a ver tan a detalle, pero esto se los pongo como ejemplo de los datos que son muy interesantes al encontrar estas diferencias. Por ejemplo, en 9Q34.2 está el gen RXRA, que corresponde a un receptor de ácido retinoico importante en el desarrollo embrionario. Como sabemos, los receptores RARA y RXRA van a contribuir a la maduración mieloide tanto en modelo de ratón como en el humano, y en modelo de ratón la deleción de ambos genes incrementa el crecimiento leucémico.
En 22.11.21 tenemos a TRMT2A, que va a codificar para una metiltransferasa de RNA de transferencia, y se ha visto que células que sobreexpresan el producto van a mostrar un decremento en la proliferación y una alteración en el contenido del DNA, mientras que las células deficientes, TRMT2A, exhiben un crecimiento incrementado. Entonces, en estos dos casos, es posible que las CNVs con 3 y 4 copias a la alza, que se encontraron en los tejidos de aborto, van a influir en la letalidad temprana. ¿Cómo? Pues al disminuir lo que es la proliferación celular. Otro ejemplo que vimos donde más bien a la baja está en las nacidas vivas, está en 8P11.22. Aquí tenemos a ADAM3A, el cual tiene una homología con las glicoproteínas transmembranales de superficie de ADAM. Clásicamente se consideró esta secuencia como un pseudogen no funcional, aunque esto ha cambiado y hay incluso la propuesta de que puede tener cierta función para la modulación de linfocitos T, y también se han hecho algunos trabajos con autoinmunidad y CNVs, y se ha encontrado deletado en pacientes con lupus eritematoso sistémico, y también se han asociado CNVs a la baja con riesgo de labio paladar hendido y de defecto de tubo neural. Por lo tanto, es posible que la CNV con una copia en esta región pudiera influir en la sobrevida de embriones 45X, pero aquí el proceso no estaría tan claro. Pudiera contribuir a algún proceso inmune o del desarrollo. Como les menciono, es un trabajo muy interesante, pero que todavía está el análisis en proceso. Ok, desde el punto de vista ya postnatal, tenemos que el pico máximo de masa ósea, tanto en individuos Turner como no Turner, se alcanza a una edad coincidente más o menos con la edad a la cual se alcanza la talla final. Y no solo eso, sino que este pico máximo de masa ósea y la talla se ven influidos por factores compartidos, tanto factores ambientales como factores intrínsecos. Dentro de los ambientales, pues evidentemente los nutricionales, el aporte de vitamina D, de calcio, también factores mecánicos, tales como la actividad física, y dentro de los intrínsecos, pues tenemos los factores hormonales y por supuesto los factores genéticos. Estos factores se pueden alterar en Turner y se pueden pueden condicionar, pues por supuesto, lo que es una talla baja y lo que es una masa ósea decrementada. Pero para explorar los factores genéticos, como mencionamos previamente, pues sabemos que SHOX es uno de los genes o el gen más importante relacionado a talla en el síndrome de Turner, pero este gen, digamos que en su secuencia codificante no es tan variable, pero tiene elementos reguladores, tales como promotores o como enhancer, donde sí puede haber una variabilidad. Aquí tenemos ilustrado en B lo que son los elementos enhancer. Hay un grupo de enhancer tanto río arriba como otro grupo río abajo, y aquí puede haber variantes en número de copias. Estas variantes en número de copias que pudieran influir en la expresión de SHOX pueden influir en lo que es la variabilidad de la talla en niñas con Turner. Para tratar de responder esta pregunta y la relación también de la talla con la densidad mineral ósea, se desarrolló este trabajo donde se titula Variantes en el número de copia en la región reguladora del gen SHOX y modelamiento óseo en niñas con cariotipo 45X. El objetivo entonces era determinar la asociación entre el modelamiento óseo y la presencia de CNVs en la región reguladora del gen SHOX en niñas mexicanas con síndrome de Turner y con cariotipo 45X. Dentro del material y métodos, se reclutaron 29 pacientes con síndrome de Turner y con cariotipo 45X, a las cuales se les hizo una revisión de expedientes para obtener su somatometría, si hay o no malformaciones asociadas, patología tiroidea, su tratamiento farmacológico, y bueno, fue un trabajo longitudinal, es decir, no solo se tomó en cuenta la talla durante el reclutamiento, sino tallas previas y tallas en el seguimiento.
A ellas se les hizo precisamente una determinación de densidad mineral ósea mediante el método de DEXA en 3 regiones, la corporal total, en columna y en cadera, y se hizo cálculo de puntuación Z utilizando valores de referencia para niñas mexicanas. También se reclutaron 20 controles femeninos y tanto a los pacientes con Turner como a los controles femeninos se les hicieron microarreglos de alta densidad de Affymetrix con foco, por supuesto, en la región de shocks y las regiones reguladoras. Una vez obtenido los microarreglos, entonces ya se pudo hacer la comparación. Ok, de los resultados tenemos a las características fenotípicas de las niñas con Turner. Entonces, hubo una edad al diagnóstico de más o menos 6 años, es decir, más o menos en esta edad estamos diagnosticando a las niñas con Turner. La talla baja, como ya se conocía, no está presente desde el nacimiento, al menos no es algo esperado. Aquí nada más una paciente de las que se obtuvieron la talla baja al nacimiento, una sola tenía de las que se obtuvieron la talla al nacimiento, una sola tenía talla baja al nacimiento. En la talla baja en la primera consulta, ahí sí es predominante. 3/4 partes de las niñas tuvieron talla baja en la primera consulta, y esto es evidente porque pues es uno de los motivos principales de consulta. Y la talla baja ya fue muy prevalente, sobre todo después del año de edad. Ok, enfermedad tiroidea, un 44%, coartación aórtica un 37%, aorta bivalva un 17% y riñón en herradura un 10%. ¿Qué resultados se obtuvieron después de la genotipificación de estos 29 pacientes con Turner? La mayoría, que era lo esperado, iban a tener y tuvieron una variante de número de copias igual a 1. Esto es por la monosomía del X. Entonces el 86% salieron como era lo esperado. Sin embargo, hubo variaciones en 4 pacientes. Si se fijan, una paciente tuvo 2 números de copias, otra paciente tuvo 3 números de copias y 2 pacientes tuvieron 4 números de copias en esta región. ¿Y dónde estaban estos números de copias? Específicamente en los elementos del enhancer río arriba del gen shocks. Por otro lado, las niñas del grupo de referencia, las niñas controles, también era lo esperado y así lo tuvieron. Solo 2 números de copias. Bueno, y a la hora de hacer tratar de hacer la asociación, ¿qué es lo que se dio? Primero se trató de asociar esta condición de número de copias con la talla, y aquí sí se ve una tendencia a una talla más alta o a una mejoría de talla, principalmente en aquellas niñas que tuvieron 4 números de copias en estos enhancers. Como puede verse, el promedio de Z de la talla al estudio de las niñas con una sola número de copia es de menos 3.08. Con una de los casos que tenían las 2 números de copias era incluso más abajo que el promedio, con menos 3.6, pero tanto la que tuvo 3 números de copias como las 2 que tuvieron 4 números de copias, esas sí tenían una cifra más alta, en menos 2.9 y en menos 2.63. Esto también lo podemos ver en esta gráfica, pero esta gráfica ya habla de lo que es la talla, la Z de talla al nacimiento, al diagnóstico y en el estudio. Y aquí se contrasta lo que son las niñas con un número de copia igual a 1 y aquellas niñas que tenían 2 o más. Entonces puede verse en la línea azul que al nacimiento tendieron a tener una Z mejor de talla, luego al diagnóstico hubo una Z muy similar y ya al momento del estudio también una Z mayor de talla. Sin embargo, y seguramente por el bajo número de pacientes, esto no resultó significativo, pero bueno, puede verse que sí hay esa tendencia a la mejoría de talla. Luego se hizo la asociación con la densidad mineral ósea, y aquí sí no se encontró alguna tendencia en cuanto a los resultados. Igual aquí se calcularon lo que son valores Z,
y aparentemente en ninguna de estas CNVs hubo una tendencia a obtener un mejor valor de densidad mineral ósea. También se tomó en cuenta lo que es la respuesta a la hormona de crecimiento, porque sabemos que es una de los manejos que actualmente se dan con las niñas con síndrome de Turner. Aquí del grupo de niñas Turner, más o menos mitad recibieron hormona de crecimiento y la mitad no lo recibieron. Y aquí puede verse, por ejemplo, que las que tuvieron el número de copias en 4, una recibió y la otra no recibió el tratamiento con hormona de crecimiento. Por supuesto que a la que mejor le fue a la que tenía 4 números de copias y recibió el tratamiento con hormona de crecimiento, que obtuvo una Z de talla en la última consulta de menos 2.18, cuando el promedio de las que tuvieron la hormona de crecimiento y con una sola copia era de menos 2.5, y las que no tuvieron hormona de crecimiento y con una copia estaban en menos 3.3 de talla. La que no tuvo hormona de crecimiento, pero con 4 números de copias, también le fue mejor, aunque discretamente, en menos 3.08. Aquí podemos ver esta gráfica, donde se ve el seguimiento longitudinal de la talla, y la que destaca como más alta es, por supuesto, la que tuvo en color naranja, la que tuvo 4 números de copias y el tratamiento con hormona de crecimiento. La que tuvo 4 números de copias en azul sin tratamiento de hormona de crecimiento también estuvo un poco más alta, como ya veíamos. Entonces, este estudio es un estudio pionero en la búsqueda de respuestas a la gran variabilidad del modelamiento óseo en niñas mexicanas Turner, y donde se identificaron pues estas ganancias de número de copias en la región del enhancer shocks. Aunque se requiere incrementar el tamaño de muestra para corroborar los resultados, se destaca, uno, que las pacientes que presentaron 4 números de copias tuvieron una Z mayor de talla final. 2, se identificó, por supuesto, el tratamiento con hormona de crecimiento como un factor modificador del mismo, pero la CN igual a 4 pudiera ser independiente. Y 3, no parece haber relación entre el número de copias del enhancer y la densidad mineral ósea. Entonces, ¿qué otra cosa puede estar influyendo en esto de la densidad mineral ósea y en otros de los datos clínicos? Quizás el entorno genómico, pero no el correspondiente a las CNVs, sino el correspondiente a las variantes de nucleótido sencillo. Entonces, estas variantes de un solo nucleótido podrían estar también jugando un papel importante en la variabilidad de las manifestaciones. Se han hecho ya diversos estudios en población de Turner con respecto a tratar de asociarlo con algunas características clínicas. Aquí tenemos representados 2 genes, ATR2 y la metilente-tetroidofolato reductasa. Se han llegado a asociar con la presencia de coartación aórtica. También el receptor de hormona de crecimiento y el IGF-BP3, también con respuesta al tratamiento de la hormona en 2 estudios. También se han hecho otros análisis de otros genes con respecto a problemas no solo, digamos, anatómicos, sino también funcionales, como sería la insuficiencia renal crónica, por supuesto la densidad mineral ósea, enfermedades autoinmunes, tales como la tiroiditis, como diabetes tipo 1, y aquí tenemos representado pues al gen cloto, al gen CYP27B1, al gen receptor de la vitamina D y a PTPN22. PTPN22, este está muy asociado con función de células T y de linfocitos, y sí se ha encontrado una asociación a enfermedades autoinmunes en niñas con síndrome de Turner, específicamente en población brasileña. El resto de los genes, los 3 tienen que ver con el metabolismo de vitamina D, y sí se han llegado a asociar con lo que sería densidad mineral, sobre todo CYP27B1, que CYP27B1 es la enzima que activa a la vitamina D
mediante la hidroxilación que se hace o la segunda hidroxilación que se hace a nivel renal. Bueno, entonces, el tercer trabajo que les voy a presentar está enfocado precisamente a esto, es decir, a ver si las variantes de un solo nucleótido de genes del metabolismo de la vitamina D están asociadas con densidad mineral ósea baja y con malformaciones renales, dado que su expresión principal es en riñón en pacientes con síndrome de Turner. Entonces, el objetivo es determinar si existe esta asociación entre las variantes de un solo nucleótido en estos 4 genes con el fenotipo clínico en pacientes con síndrome de Turner. Aquí lo que se hizo fue una muestra, se obtuvo una muestra de pacientes de 61 con síndrome de Turner. Aquí no solo se incluyeron las 45X, sino que se incluyeron los otros cariotipos y 69 controles. A tanto a los pacientes como a los controles se hizo extracción de DNA por precipitación salina y a las pacientes se les hizo una evaluación clínica completa en el INP por medio de las valoraciones de los servicios que están aquí representados. Ok. La selección de las variantes de un solo nucleótido se hizo sobre todo por los antecedentes que había en los hallazgos previos en la literatura, pero también tomando en consideración la frecuencia de los alelos menores, que fuera igual a mayor a 0.1 en individuos con ascendencia mexicana, de tal manera que no hubiera pues una muestra muy baja pues de las variantes de menor frecuencia. Y las variables clínicas que se consideraron son las más relevantes desde el punto de vista de la consecuencia para el paciente, como serían las malformaciones cardíacas, las malformaciones renales, la tiroiditis y la densidad mineral ósea baja. La genotipificación de estos alelos se hizo mediante la técnica de CASP, que sabemos que es una PCR competitiva para la discriminación alélica. Y aquí tenemos a la población que se incluyó. Entonces fueron 61 pacientes, de las cuales 40 tenían el cariotipo 45X y 21 tenían otros cariotipos. La mediana de edad de las niñas fue de 11 años y prácticamente no se encontró diferencia fenotípica entre los pacientes con cariotipo 45X con respecto a las pacientes con otros cariotipos. Y como puede verse, pues la malformación en corazón, pues sí era prevalente, 48% y 24%, para un total de 39% en ambos grupos. La tiroiditis también fue muy prevalente, un total de 36%. Malformación renal también fue relativamente prevalente, un total de 16%. Y la densidad mineral ósea baja, esta fue muy prevalente, sobre todo en las pacientes 45X, donde se encontró en 82% de ellas. Bueno, aquí en esta tabla tenemos ya la genotipificación, tanto en las pacientes Turner como en los controles, y esto se los pongo para ilustrar que no hubo diferencia en cuanto al tipo de alelos, a la proporción alélica que se encontró tanto en pacientes como en controles, y en ambas hubo equilibrio de Hardy-Weinberg. Bueno, y ya a la hora de hacer el contraste entre las afectadas de alguna de las características y las que no están afectadas de alguna característica, pues solo se encontró significancia en 2 de las características, en malformaciones renales y en densidad mineral ósea baja. Y esto fue específicamente para las malformaciones renales en el polimorfismo en cloto y para la densidad mineral ósea baja en el polimorfismo en CYP27B1. Se hizo además un análisis de reducción de dimensionalidad para ver si no había una interacción entre los 4 genes, es decir, esta prueba se hizo de manera individual y esta ya se hizo en conjunto. Y sí se encontró una interacción entre las variantes precisamente de cloto, de CYP27B1, pero aquí también se incluyó la variante en el receptor de la vitamina D, y esta interacción de las 3
para la característica de densidad mineral ósea baja, con una P significativa después de hacer un ensayo de permutaciones de 0.035. Ok, entonces al analizar las variantes que sí se encontraron con asociación, pues tenemos primero esta variante de cloto. Entonces, se asoció con malformación renal y sabemos que en este grupo de pacientes la malformación renal la más frecuente fue riñón en herradura. El gen cloto se expresa en múltiples tejidos y órganos, pero su expresión más alta precisamente está en este órgano blanco. Y con respecto a CYP27B1, se encontró una asociación entre la variante con la densidad mineral ósea baja. Hasta la fecha no se conocía que este gen, que como ya les mencionaba yo, convierte a la vitamina D, estuviera asociado con densidad mineral ósea baja en pacientes con síndrome de Turner. Juega un papel central en la homeostasis de calcio mediante la hidroxilación de esta vitamina y se ha demostrado que también puede tener un efecto directo sobre las células óseas como mediador de procesos catabólicos y anabólicos en el hueso. Entonces, las 3 genes que se encontraron que podían tener interacción con la densidad mineral ósea tienen que ver con el proceso de la vitamina D, con su procesamiento y sus efectos. Y ambos, tanto cloto como CYP27B1, actúan a nivel renal. El receptor de vitamina D también actúa a nivel renal, pero también en diferentes órganos blancos. Y los hallazgos de este tercer trabajo ya fueron publicados. Aquí tenemos el artículo donde se publicaron y los colaboradores. Y bueno, ya como consideraciones finales, después de presentarles estos 3 trabajos de la línea de investigación, pues demuestran que el entorno genómico puede influir de manera relevante tanto en la sobrevida como en las diferentes manifestaciones clínicas presentes en los pacientes con síndrome de Turner. Se debe seguir trabajando en incrementar los tamaños de muestra para validar los hallazgos, así como ver la posibilidad de realizar estudios funcionales. Y también se debe trabajar en la búsqueda de otras variantes y sus posibles asociaciones características no se han explorado a detalle, tales como las cardiopatías congénitas, y esta línea ilustra la importancia de la colaboración entre diferentes grupos de investigación, tanto básicos como clínicos. Y no me queda más que agradecer, primero pues por supuesto a las pacientes con Turner y después pues a todos los colaboradores que han participado en estos 3 trabajos. Acá los tenemos y varios de ellos pues pertenecen al laboratorio de citogenética del Instituto Nacional de Pediatría, pero bueno, pues también pertenecen a otras instituciones. Pues a todos ellos un gran agradecimiento. Muy bien, pues estamos ya listos para la sesión de preguntas y respuestas. Me da mucho gusto tener aquí a la doctora del Castillo, a la doctora Lieberman y al doctor Villarroel. Tenemos varias preguntas y comentarios y bueno, se los voy haciendo las preguntas para contestar sin mayor dilación. Hay una felicitación de Leti Belmont a la doctora del Castillo y a la doctora Lieberman y a todo el equipo de genética del Instituto Nacional de Pediatría por el gran compromiso que han tenido desde que inició el instituto. También hay una felicitación de la doctora del Castillo y equipo de parte de Julieta Castillo Cadena. Para la doctora Lieberman hay una pregunta de Caterina Casacova. Le dice: doctora, felicidades por una excelente ponencia que nos permite visualizar la gran experiencia de varias décadas y la evolución de las enfermedades raras genéticas. Según tu experiencia, ¿cuáles son estos frenos que nos impiden avanzar a un ritmo más rápido? Pues mira, gracias, doctora Casacova, por la amabilidad de generar la pregunta. Yo creo que estamos avanzando a un paso despacio pero constante. En realidad todos quisiéramos que esto fluyera con más rapidez.
Yo creo que ya se dieron cuenta los líderes en el Consejo de Salubridad que eso hay que ponerle velocidad. Así es que esperemos probablemente uniendo nuestros esfuerzos. Este es un esfuerzo multidisciplinario y multicéntrico, que esto se logre de una manera más clara y efectiva. Ojalá que así lo logremos. Había planteado al doctor Elías que hay manera de que la asociación también pudiera tener una participación en esto, aprovechando que va a venir el Congreso. Creo que es una oportunidad magnífica de, estando todos unidos, trabajar en unísono en pro de estas enfermedades. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hay felicitaciones por parte de Rosa María Hernández Camacho y de Ricardo Meléndez Hernández por su presentación. Gracias. Hay una pregunta de la doctora María de la Luz Arenas Sordo. Dice, felicidades. ¿Qué porcentaje llegan al diagnóstico etiológico y con qué herramientas diagnósticas? Yo creo que eso es importante, gracias doctor Arenas. Yo creo que, como decía en la presentación, los paradigmas del abordaje de nuestros pacientes está cambiando y cada vez estamos más sensibles a estos pacientes, darles la oportunidad del abordaje genómico, poder integrar los diagnósticos. Creo que estamos en un momento en donde podemos establecer diagnósticos muy finos de enfermedades muy complejas que en épocas, en momentos previos no podíamos hacerlo. Así es que es una oportunidad magnífica y es un momento maravilloso de ser genetista, que es a esto. Gracias. Griselda Rodríguez pregunta específicamente si saben cuál es la incidencia de pacientes con Williams en el instituto. No se ha revisado, pero bueno, con mucho gusto espero poderlo hacer prontamente y poder compartir con ustedes esta prevalencia, con mucho gusto. Gracias. También hay muchas felicitaciones para el doctor Camilo, de parte de Rosa María Hernández Camacho, y hay varias preguntas. Alicia Cervantes hace un comentario. La diferencia entre individuos en secuencia es 0.01%, es decir, son las SNB. Para la variación estructural, incluyendo las CNB, es hasta 10% del genoma, y con respecto a los genes anti-Turner, no son solo los pseudoautosómicos. ¿Quieres hacer algún comentario al respecto? Bueno, con respecto al primer dato, pues pues sí, tiene toda la razón Alicia. Ahí yo cometí un poco el error de concentrarme más en lo que son los resultados de los 3 trabajos y ya dejé al final lo que es la parte introductoria, pero sí me descuidé un poco ahí. Y bueno, por supuesto que influyen genes fuera de la región pseudoautosómica. Y bueno, precisamente parte del objetivo de estos trabajos es encontrarlos. Muy bien. Patricia Greter González te pregunta, ¿cómo descartaron mosaicismo en la monosomía del X? El descartar mosaicismo fue muy relevante, sobre todo para el primer trabajo, del contrastar las pérdidas gestacionales y con las nacidas vivas. Para el segundo también lo fue, pero bueno, de forma más estricta se hizo en el primer trabajo y fue mediante estudio de FISH en núcleos. Se hicieron lecturas muy amplias de 1000 núcleos en sangre periférica y también se hizo el estudio de FISH en otro tejido, en lo que es mucosa oral, para descartar estos mosaicismos ocultos. En el tercer trabajo, por ejemplo, ahí sí entraron tanto 45X como el resto de los cariotipos al proyecto. Gracias, Camilo. Hay otra pregunta de Liliana García Ortiz. Ella quiere saber si encontraron algún gen asociado al cromosoma Y fuera de la región pseudoautosómica y cuál fue el seguimiento que dieron en estas pacientes. No, la parte del cromosoma Y no se estudió. Entonces, y bueno, como se descartaron los mosaicismos en los primeros trabajos de CNBs, entonces sí, no se estudió esa parte.
Muy bien. Julieta Castillo hace nuevamente una pregunta. Siendo la talla un carácter de etiología multifactorial, ¿consideraron la edad en la que se dio la hormona de crecimiento a los pacientes en el análisis de los resultados? Por el número de pacientes es un poco, o bueno, un mucho difícil meter más variables a lo que es el análisis. Sí se necesitaría extender más el número de pacientes, pero se consideró nada más el tratamiento o no con hormona de crecimiento, lo cual se veía muy bonito en las gráficas de colores, pero como de una forma dicotómica. Sí, sabemos que tiene que influir, por supuesto, pues otros factores, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de inicio, la edad de inicio, perdón, y el tiempo en que se mantuvo el tratamiento con hormona de crecimiento, pero la verdad es que por la muestra reducida, sí es difícil de contemplar. Entonces prácticamente nada más fue dicotómico, o sea, las que recibieron y las que no recibieron. Pero sí, por supuesto que se debería tomar en cuenta también esto. Uh-huh. Muy bien, gracias. Doctora Lieberman, hay una pregunta de Moisés Fieschi. Excelente y aleccionadora presentación. La pregunta es, ¿cuáles considera que serán algunos efectos sobre la genética clínica de la recomendación del American College of Medical Genetics de usar secuenciación de exoma o genoma como primera línea en abordaje diagnóstico? Gracias, Moy, por hacer esa pregunta. Evidentemente, por eso puse esa diapositiva. Evidentemente tiene que ser un parteaguas. Así lo tenemos que tomar. A la hora que en la preparación de la conferencia di con esta situación, pues lo que permeó en las agrupaciones de genetistas en Estados Unidos fue una gran alegría, porque así lo sentí en las redes sociales que consulté. Y yo creo que va a tener que ser un parteaguas. Y lo que además tenemos que hacer es que el gap, esta diferencia que de repente sentimos de cómo abordan los pacientes con toda esta tecnología que hay en otros países, que cada vez esté más cerca de nosotros y más cerca de nuestros pacientes al primer o segundo contacto. Algo que tienen las enfermedades raras en la carga que han padecido los pacientes es la tardanza que muchas veces tienen en llegar a un diagnóstico preciso. Eso es un tiempo valioso que se pierde y esperemos que con estos lineamientos este tiempo se acorte, los diagnósticos sean más exitosos y los tratamientos más oportunos. Así es que pues esperemos verlo. Esto tiene 5 días, 6 días de haberse publicado y esperemos que sea un parteaguas para todos los que nos dedicamos a la genética clínica. Muchas gracias, Moy, por el comentario. Gracias. Tenemos dificultades con la doctora del Castillo, creo que ahorita la recuperamos nuevamente, pero mientras hago lectura de un comentario de la doctora Doragilda Mayén. Felicidades a la doctora del Castillo y su grupo de excelencia como siempre. Doctora Lieberman, una reflexión global importante alrededor de las enfermedades de baja prevalencia. Excelente la posibilidad de reforzar el asesoramiento a los pacientes y a sus tutores antes de ser egresados de la institución. Amerita una estratificación de los grupos de pacientes y su seguimiento en otras instituciones, y reportarlo en forma colaborativa. Al doctor Villarroel, importantísimo el estudio en las niñas con Turner, se refieren tempranamente a instituciones como el INPER o el Salvador Subirán para la evaluación reproductiva en algunos casos y para la anticipación de complicaciones de enfermedades en el adulto. Es pregunta, y vale la pena que el esfuerzo académico que están realizando permita una mejor calidad de vida en estas pacientes. Sí, totalmente de acuerdo. Pues con estas niñas, tanto nosotros en genética como otros servicios como endocrinología que están muy involucrados, pues tratamos de llevar pues un seguimiento estrecho con ellas y bueno, pues desafortunadamente al ser una institución pediátrica, pues sí, una vez que cumplen la mayoría de edad tienen que ser referidas a otra institución. Y sí, varias se van a nutrición. Es uno de los hospitales que hemos recomendado para el seguimiento de las mismas. Uh-huh. Sí, o sea, no se quedan pues desamparadas, ¿no? Uh-huh.
Perdí el audio. Sí, perdón, el otro comentario creo que era para Esther. Pues Así no, es. no es mi agradecimiento, más que pregunta era comentario, y gracias, doctor, bien por la intervención. Evidentemente esto es algo que también hemos platicado el doctor Elías y yo, y en la asociación hay un interés para que permee con los demás grupos de trabajo de esta transición entre el paciente con una enfermedad genética, en este caso enfermedad rara en la etapa adolescente, hacia la institución del adulto. Algo que pasa en mi institución es que los niños con enfermedades lisosomales que están recibiendo tratamiento por reemplazo enzimático y están llegando a la edad en donde tienen que ser referidos a otra institución, pues no hay otra institución a donde referirse. Entonces se siguen infundiendo en una institución pediátrica con las características de una institución pediátrica y no del adulto. Entonces esto es algo que sí también tenemos que trabajar para que sea fluido el cambio entre una institución de pediatría y una institución de adultos. Gracias, doctora Mayana. Muy bien, estamos tratando de recuperar a la doctora del Castillo. Mientras me voy a permitir leer todas las felicitaciones que estamos recibiendo. María Teresa Abad Camacho, interesante trabajo, felicitaciones. Alicia, felicidades por los 50 años del INP y en particular para el Departamento de Genética, un gran esfuerzo y muchos logros. Adriana Guadalupe Michel Reynoso, muchas felicidades por el aniversario y el excelente trabajo presentado por la doctora Lieberman y el doctor Villarroel. Alejandra Camacho, muchas felicidades por el trabajo arduo de todo el equipo del INP. Juana Inés Navarrete, muchas felicidades al super equipo del INP, en especial a la doctora Lieberman por sus excelentes presentaciones. Gracias, Juanita. Mario René Romero, reciban una afectuosa felicitación cada uno de los participantes por ser el Departamento de Genética del INP de excelencia y con una trayectoria a imitar. Un fuerte abrazo a Victoria y a Esther. Griselda Rodríguez, felicidades. Gildardo Zafra, felicidades a la doctora del Castillo, a los doctores Lieberman y Camilo. María Paula Sofía Leal Anaya, muchas felicidades, doctor Villarroel y doctora Lieberman, como siempre, excelentes ponencias y presentaciones. Un honor ser su estudiante. Gracias. María Emilia Mendizábal Rodríguez, muchas felicidades a la doctora del Castillo, el doctora Lieberman y doctor Villarroel. Miguel Rodríguez Morales también nos felicita. Ilse Gabriela Ochoa Mellado, felicidades, orgullo INP. Creo que trajeron Porra. Joana Delgado, muchas felicidades, es un orgullo saberse egresado del INP, excelente trabajo. José Eduardo Villalobos, saludos, excelentes ponencias. Sinué Reyes, muchas felicidades a la doctora del Castillo, doctora Lieberman, doctor Camilo. También felicidades a la doctora Amy, doctora Lili Fernández, del departamento que todos los días hacen un gran esfuerzo. María Paula Sofía Leal Anaya, felicidades por los 50 años del servicio de genética, doctora del Castillo, siempre brindando un excelente servicio a los pacientes. Carmen Ávila, felicidades a la doctora del Castillo y todo su equipo. Virginia Santiago Cano, muchas felicidades, interesantes pláticas. Gerardo Rodríguez, felicidades, doctora del Castillo. Lieberman, doctor Villarroel, 100% INP. Gilda Garza, me parece importante el ejercicio que se hizo con las demás especialidades en el INP. Sin duda vale la pena involucrar a todos los demás especialistas en la genética para aumentar las tasas diagnósticas y estas sean cada vez más tempranas. Felicidades al equipo y a los maestros. Carmen Ávila, se tienen que involucrar los internistas. Mabel Cerrillo, muchas felicidades. Constanza García, felicidades. Y Doris Pinto, muchas felicidades por sus excelentes logros a lo largo de estos 50 años, en particular a la doctora del Castillo. Marisol López, muchas felicidades por las ponencias y el aniversario, y Mayra Gallegos también los felicita. Creo que está la doctora del Castillo justo a tiempo, doctora. Ya dice que ya regresé justo a tiempo. Excelente. Estábamos leyendo todas las felicitaciones que le han hecho llegar por los 50 años, por los primeros 50 años del servicio de genética. Y bueno, qué mejor momento para que usted haga el cierre de esta sesión, doctora. Bueno,
Ya, estoy en vivo. Así es. Ay, perdón, pero estas tecnologías de repente me fallan y cerré algo que no debía. Pero bueno, ya estoy aquí y de verdad me da muchísimo gusto. Efectivamente, estos 50 años del instituto, que son los primeros, creo que para los segundos no vamos a estar, pero sí para los primeros, compartir con los ponentes sus excelentes presentaciones. Indudablemente con tanto tiempo y como la doctora puso, pues al principio las patologías que veíamos eran muy clásicas, era lo que se trabajaba, la clínica, empezábamos con estudios de cariotipos habituales y poco a poco y en el curso de lo que se ha visto, pues no solo patologías raras, o sea, rarísimas, ultra raras, como se mencionaba, y gracias a pues los avances tecnológicos y sobre todo el esfuerzo de los médicos, de todos los compañeros, el trabajo de equipo que se ha hecho, pues indudablemente ha permitido tener mejores diagnósticos, afrontar diversas situaciones como la edad en la que pueden sobrevivir pacientes, dar el asesoramiento en la etapa de adolescentes para que tengan todo más integrado y pueda ser un mejor manejo familiar, pero también estudiar padecimientos como síndrome de Turner, que hay muchas inquietudes, el por qué sobreviven unos cuantos, por qué a pesar de que postnatalmente pueden tener una gran variabilidad clínica, a pesar que solo el 1% presenta esa variabilidad, esa posibilidad de sobrevivir, tienen muchos datos clínicos diferentes y se está estudiando, tratando de ver qué puede en un momento dado condicionar precisamente pues la evolución de esta clínica. Vale la pena mencionar, y si quisiera hacerlo llegar, porque teníamos pues pensado pues la posibilidad de tener proyectos de investigación diferentes, novedosos, y creo que uno de estos es el de mosaicismos pigmentarios que se tienen a cargo de la doctora en ciencias Consuelo Salas Lavadía, pero quien desafortunadamente pues no nos pudo apoyar en esta ocasión por estar convaleciente de COVID. Entonces, bueno, pues para Chelito aprovechamos para mandarles nuestros mejores deseos de una pronta recuperación en este caso. Agradezco enormemente, Elías, todo el apoyo que nos has dado, la asociación a la que tenemos un gran afecto, un gran amor, porque hemos sido parte de ella durante muchísimo tiempo. Y pues indudablemente a todos que nos acompañaron con sus comentarios, con sus agradecimientos, que pues ya no me tocó oírlos por la razón que ya comentamos, pero se los agradezco enormemente. Entonces, pues realmente te doy la palabra para todos los anuncios que tienes que hacer, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de felicitar a los ponentes, exresidentes nuestros, que me llena de muchísimo orgullo, y esperemos seguir teniendo la calidad de medicina, la calidad de preparación de pues del personal que tenemos que preparar para seguir avanzando y cada vez hacer más evidente la importancia de la genética. Y la clínica sigue siendo un pilar fundamental, no va a desaparecer, se va a complementar con todos los avances que haya y que entonces necesitamos estar al día en todos los aspectos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora del Castillo, doctora Lieberman, doctor Camilo. Creo que esta ha sido una sesión muy interesante, muy participativa y bueno, felicidades por estos primeros 50 años. El mes pasado celebramos los primeros 10 años del Servicio de Genética en Tapachula y ahora nos seguimos con los 50 del INP. Muchísimas gracias y bueno, continuamos con la sesión de asuntos generales, que también hay información importante que darles. Gracias, doctores, por su participación. Vamos a continuar. Gracias. Muchas gracias, adiós. Muy bien, pues nuevamente agradezco al al Servicio de Genética del Instituto Nacional de Pediatría esta interesantísima sesión y vámonos a asuntos generales. Estamos en la 6ª sesión mensual
que acabamos de tener el día de hoy, y la siguiente sesión será el día 3 de agosto, a cargo del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex, coordinado por nuestra vicepresidenta, la doctora Juanita Navarrete. Recordarles, acabamos de tener el segundo curso virtual de actualización en genética humana. Este contó con 30 puntos de recertificación vigente por el Consejo Mexicano de Genética y sigue disponible a demanda hasta el 11 de septiembre. Contamos con 38 profesores nacionales. En esta ocasión decidimos que fueran solo nacionales. Tuvimos 179 participantes de 11 países, lo cual nos da mucho gusto reconocerlo. Obviamente la mayor participación fueron alumnos de México, pero tuvimos participantes de Australia, de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador y de Perú, y de República Dominicana, así como de España, Reino Unido y Alemania. Entonces, seguimos estando en actividades internacionales y eso nos da mucho gusto. Agradezco a los 38 profesores, pero también a los 8 alumnos de pregrado y hasta segundo año de la residencia que participaron en el primer Jeopardy Junior. Como todos saben, la ganadora de este certamen fue Paulina Graciela Gómez Moreno, a quien le agradecemos su participación. Y bueno, les invito a los profesores de los cursos de genética que le echen el ojo, porque esta niña es muy lista y tiene grandes deseos de entrar a la residencia. Entonces, felicidades, Paulina, tu premio ya está en camino y esperamos que este concurso siga ayudándonos y divirtiéndonos en un ambiente académico muy interesante. Tenemos las convocatorias para este año vigentes. Primero, la convocatoria a reconocimiento en la contribución al desarrollo de la genética humana en México. Como saben, es la 8ª edición. La primera fue en 2013, segunda 2015, tercera 2016, cuarta 2017, 2018, 2019 y el año pasado tuvimos la edición más reciente. Por favor, les invito a que revisen la convocatoria en el apartado correspondiente de la página, donde pueden descargarla o leerla para enviar a sus candidatos. Esta convocatoria está vigente hasta el 31 de agosto. También tenemos la convocatoria a los premios a las mejores investigaciones en el campo de la genética humana, el conocido premio Héctor Márquez Monter, vigente hasta el 17 de septiembre en sus 4 categorías: genética de poblaciones y epidemiología, ciencias genómicas, genética clínica y citogenética, y genética bioquímica y molecular, con un premio por cada una de estas áreas de 30,000 pesos. La convocatoria igual está descargable en la sección de convocatorias de la página y los invito a que envíen sus trabajos. Esta convocatoria está coordinada por nuestra vicepresidenta, la doctora Juanita Navarrete. En relación al 46º Congreso Nacional de Genética Humana, que seguimos planteando un modelo híbrido, este se realizará del 8 al 13 de noviembre de este año en la ciudad de La Paz, y les voy a presentar brevemente los resultados de la encuesta que realizamos el mes pasado. Tuvimos una participación de 95 personas, 74% mujeres, 26% hombres, que es la proporción por género que tenemos en la asociación. 67% eran asociados numerarios, seguidos de estudiantes, y un 12% de no asociados. También tuvimos correspondientes y adscritos, es decir, participaron quienes realmente forman parte de la asociación. 95% están de acuerdo en que se realice un congreso híbrido y solamente un 5% no estuvo de acuerdo. En relación a si pensaban asistir al congreso, el 65% nos dijo que sí, 25% nos dijo que tal vez, y solamente un 10% dijo que no va a participar. Con base en esto, hemos planteado las actividades que ya les había comentado: la realización de un comité COVID para validación de actividades, una oficina COVID Compliance in situ para tomar medidas generales y pruebas rápidas, o comprobar los esquemas de vacunación completos, que a partir de hoy ya los pueden descargar en la página de gobierno, actividades grupales restringidas en diferentes sedes, expo, comercialización de póster virtual y las asambleas híbridas, como ya lo habíamos comentado.
Voy a leer algunas de las recomendaciones que nos hicieron. No son todas, pero sí quiero que vean que las tomaremos en cuenta. Perdón. Nos piden distanciamiento social, cupo límite de asistentes a actividades, evitar aglomeraciones, uso de cubrebocas, gel, lavado de manos, filtros HEPA, corroborar niveles de concentración de CO2, estar vacunados, preguntar quién está y quién no está inmunizado o pedir comprobantes, pruebas PCR negativas, acudir solo a actividades académicas en lugares amplios y con menos aforo, no cena baile, no recepción de bienvenida, no realizar eventos sin cubrebocas, eventos sociales reducidos, postres electrónicos, de preferencia prohibir consumo de alimentos y bebidas en área de sesiones, salones con suficiente ventilación, que cada quien cumpla con las medidas, sesiones tiempo de sesiones cortas, pantallas en espacios libres, llenar encuestas de salud, cambiar la sede presencial a un lugar donde estén la mayoría de los asociados, limitación de asistentes al 30% de la capacidad en auditorios, diversificar los aforos, dar preferencia a actividades presenciales a los que están vacunados, evitar la participación presencial de extranjeros, presentación PCR negativa 48 horas antes, viajar en automóvil, restringir a menores de 60 años, no vamos a poderlo hacerlo, y las establecidas por la Secretaría de Salud. Prácticamente todas las recomendaciones, con excepción de restringir por edad y cambiar la sede, son factibles y las tomaremos en cuenta, y agradecemos a quienes contestaron estas encuestas. En relación a las cuotas de asociados, al mes estos son los datos para pagos vigentes. Al 1 de junio éramos 227 quienes estábamos vigentes. Al día de hoy somos 255. Recordarles que tienen hasta el 13 de septiembre para estar vigentes, sobre todo los numerarios, para poder ser considerados en la lista de electores. Recuerden que este año en la Asamblea tenemos elección de nuevo vicepresidente que corresponde a personas que no sean de la Ciudad de México, para que vayan pensando en sus candidatos. En relación a otros eventos, tenemos el segundo Simposio Internacional de Prader-Willi, que es ahora en julio, el 29 de julio. Está el diploma Diagnóstico y Tratamiento de Errores Innatos del Metabolismo. Ustedes recibieron una invitación por parte de la asociación para que quienes estén vigentes y a través de nuestro vocal sur, el doctor Alejandro Gaviño, quien hizo las gestiones para conseguir un descuento de 20% de inscripción, puedan obtenerlo. La única condición que nos ponen en la Universidad de Chile es que sean mínimo 5 personas que se enlisten en esta convocatoria. Creo que Alejandro tiene ahorita alrededor de 12 o 13 personas que están interesadas, y bueno, los invito a quienes estén interesados en tomar el curso se pongan en contacto con Alejandro para obtener este descuento. También está vigente la convocatoria para los premios del Instituto GEN hasta el mes de agosto, si mal no recuerdo, el 27 de agosto. Y bueno, les invito a que revisen diariamente esta sección porque continuamente estamos agregando información relevante. Finalmente, recordarles nuestros datos de contacto: el teléfono 33 23 12 56 55 con este horario de atención, nuestro correo de atención, soporte y las de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales @mgh.org.mx. Agradecer a los más de 12,000 seguidores en nuestras 4 redes sociales. Y bueno, no me queda más que invitarlos a que se sigan cuidando. Ya estamos la mayoría vacunados. Seguimos trabajando en tener un congreso híbrido. Estamos conscientes de que la situación en este momento no es la más adecuada. Baja California Sur estuvo en semáforo naranja, ahorita está en semáforo amarillo. Y en algunos estados de la República están empezando a ver repuntes. Si la situación continúa complicándose, bueno, tomaremos la decisión y regresaremos a un congreso virtual como lo hicimos el año pasado, pero hasta este momento creemos que tenemos las condiciones para realizar el congreso híbrido. Sin embargo, no estamos ni obsesionados con hacer un congreso híbrido, ni desoyendo las indicaciones o la situación. Estamos al pendiente de ello. Consideramos que si la situación se complica, tomaremos la decisión adecuada, no se preocupen. Y bueno, confiamos en que independientemente de las condiciones, podamos tener un congreso igual o mejor que el que tuvimos el año pasado.
No me queda más que agradecerles a todos su participación. Felicidades nuevamente al Instituto Nacional de Pediatría y en particular al Servicio de Genética por estos primeros 50 años. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente sesión y buenas tardes a todos.